En las oscuras calles de Brooklyn, un niño nació en un mundo ya teñido por la más dura de las realidades. Nicodemo, Little Nicky. Scarfo llegó a este mundo el 8 de marzo de 1929, en una época en la que los vientos de la historia aullaban con la furia del cambio. Estados Unidos se vio sacudido por los brutales temblores de la Gran Depresión, una época que aplastó el espíritu de los inocentes y devoró las esperanzas de los desesperados. Los padres de Nicky habían salido de Italia en busca del sueño americano, pero el sueño que encontraron fue una pesadilla. La bolsa se había desplomado apenas unos meses antes del nacimiento de Nicky, aniquilando a familias enteras de una sola vez. Sus padres, junto con millones de personas más, estaban al borde de la ruina. En Brooklyn, sobrevivir no era solo cuestión de llegar a fin de mes. Era una guerra brutal contra la pobreza, contra un mundo despiadado. Cada día era una batalla por respirar. La tierra que una vez fue prometida se había convertido en un campo de batalla. Y para Nicky, ese campo de batalla sería el único mundo que conocería. Pero de esta desesperación se forjó una forma diferente de supervivencia. La mafia, como un padrino invisible, dominaba las calles de Brooklyn. Para muchos, no era solo una forma de vida, era la única forma de vida. Un mundo criminal basado en la confianza, la lealtad y la violencia. La mafia era un lugar donde el poder no se heredaba, sino que se apropiaba. Nicky no solo creció en el AMPA, nació en él. Sus tíos, soldados de la mafia de Filadelfia, eran los dioses de esta nueva realidad. Para Nicky no eran solo familia, eran ídolos intocables, iconos de poder cuya sangre corría por las mismas calles por las que caminaba. De niño, Nicky observaba, escuchaba y aprendía. Vio hombres que eran más que simples criminales, eran reyes. Hombres que no mendigaban respeto, sino que lo exigían. Vio la peligrosa belleza de la violencia, el poder embriagador que emanaba del filo de un cuchillo o del firme apretón de un gatillo. En este mundo no había segundas oportunidades, ni espacio para la debilidad. La supervivencia era un contrato manchado de sangre, firmado con miedo y sellado con crueldad. Pero Nicky no era solo un observador pasivo, era una esponja, absorbiendo las lecciones de este reino oscuro, absorbiendo todo lo que luego lo convertiría en algo aterrador. Se hizo pequeño, pero su ambición se volvió enorme. Mientras el mundo a su alrededor se sumía en el caos, Nicky aprendió que el poder no se trataba solo de fuerza, sino de astucia, de comprender el frágil equilibrio entre el miedo y la lealtad. Quienes no comprendían ese equilibrio eran rápidamente descartados. Quienes podían manipularlo, como sus tíos, prosperaban. Nicky no se conformaba con sobrevivir. Estaba destinado a gobernar. En su adolescencia, la mente de Scarfo comenzó a desbordar posibilidades. Poseía la pasión de quien sabía que las calles no eran sus limitaciones, sino su dominio. Su baja estatura, antes percibida como una desventaja, se convirtió en su mayor arma. El apodo de Pequeño Nicky era una sombra del hombre en el que se convertiría. Un niño que en la oscuridad de su mente ya planeaba su ascenso. Scarfo no tenía ningún interés en la vida tranquila que predicaba Angelo Bruno, el entonces don de Filadelfia. Bruno era tranquilo, paciente, un hombre que gobernaba con moderación. Scarfo, en cambio, vivía bajo un código diferente, un código de sangre y fuego. Filadelfia, con sus calles sórdidas y su atmósfera implacable, había sido durante mucho tiempo el dominio de hombres como Bruno. La mafia de Filadelfia no se basaba en la agresión pura y dura. Se forjaba en la negociación, en movimientos calculados, pero para Nicky Scarfo, ese tipo de liderazgo era una prisión. No quería negociar, quería tomar. No quería esperar,
quería dominar. Desde el momento en que Scarfo entró en la órbita de la mafia de Bruno, era como una pieza cuadrada en un agujero redondo. El mundo de diplomacia cuidadosa de Bruno era un anatema comparado con el mundo de caos y carnicería de Scarfo. Bruno hablaba, maniobraba, esperaba. Scarfo mataba. Mataba sin dudarlo. Mataba con fría eficiencia. Para Nicky no había reglas, no había límites. Si te interponías en su camino, ya estabas muerto. Para cuando Scarfo llegó a la edad adulta, ya no era un simple seguidor, sino una fuerza. Cada interacción, cada trato, estaba calculado no solo para sobrevivir, sino para ascender. El rápido ascenso de Scarfo dentro de la mafia de Filadelfia estuvo marcado por su disposición a ir más allá de lo que nadie había llegado antes. Mientras los hombres de Bruno negociaban, los de Scarfo mataban, brutal, público y despiadado. Nicky Scarfo no era solo un soldado, era la tormenta, el tipo de hombre cuyo solo nombre hacía estremecer a otros. La despiadada filosofía que adoptó no solo lo hizo peligroso, sino legendario. Sin embargo, este no era un mundo donde el éxito se medía solo por la violencia pura. Era un mundo de influencia, de control. Scarfo lo comprendía instintivamente. Tras la bravuconería, los golpes brutales y la personalidad imponente, Nicky Scarfo también era un estratega meticuloso, un hombre que comprendía que la mafia no se trataba solo de fuerza, sino de manipulación. Nicky no esperó a que el poder le llegara. Lo tomó poco a poco, y con cada movimiento, cada asesinato, cada trato, el poder que anhelaba se acercaba cada vez más, hasta que las calles de Filadelfia dejaron de ser un simple campo de batalla. Eran su imperio esperando ser conquistado, y lo reclamaría. Scarfo no iba a esperar permiso ni a regirse por las reglas de nadie. La ciudad de Filadelfia, como una bestia enjaulada, estaba a punto de incendiarse. Nicky Scarfo estaba a punto de encender ese fuego, y en las llamas forjaría su lugar en la cima. El mundo recordaría su nombre, no como negociador ni gobernante, sino como asesino. Pero en las sombras se rumoreaba la existencia de un hombre capaz de desafiarlo. Ángelo Bruno, el Don Gentil. El reinado de Bruno fue silencioso y calculador. Gobernó Filadelfia con mano firme, evitando el derramamiento de sangre que a Scarfo le encantaba. Sin embargo, para Scarfo, la calma de Bruno era un desafío, un desaire a su propia naturaleza. Lo que Bruno hacía con paciencia, Scarfo lo haría con furia. El escenario estaba preparado. Los dos hombres, dos filosofías, chocarían, y las calles de Filadelfia nunca volverían a ser las mismas. Era solo cuestión de tiempo antes de que la sed de poder de Scarfo alcanzara su punto álgido. Era solo cuestión de tiempo antes de que traicionara a todos y a todo a su paso para apoderarse del trono de Filadelfia. La tormenta se avecinaba y Scarfo, pequeño en estatura pero inmensa en ambición, era su ojo. La pregunta no era si la tormenta llegaría, sino quiénes quedarían en pie cuando finalmente pasara. Nicky Scarfo no era un hombre que esperara el poder, era un hombre que lo tomaba, se apoderó de él con manos ensangrentadas y lo mantuvo bajo un férreo control que jamás soltaría. Para cuando llegó la década de 1970, Scarfo ya había sentado las bases de su imperio. Su ascenso estuvo marcado por la violencia, la traición y una comprensión brutal de cómo se jugaba el juego. La ciudad de Filadelfia, repleta de oportunidades y llena de competencia, pronto lo reconocería como una fuerza de la naturaleza. Scarfo no estaba interesado en convertirse en un simple jugador en este mundo. Estaba aquí para ser dueño de él. Cuando Ángelo Bruno, el Don Gentil, estaba al mando de la mafia de Filadelfia,
Las calles de la ciudad se regían por la paciencia. Bruno, hombre de control y moderación, comprendía que la negociación era la piedra angular del poder. Su reinado se basaba en la sutileza, en evitar el caos que Scarfo veía como la verdadera esencia de la fuerza. Bruno negociaba, evitaba la violencia y mantenía la calma, manteniendo el orden en su familia con la sutileza de un maestro del ajedrez. Scarfo, sin embargo, jugaba a un juego completamente diferente. Para él, cada palabra susurrada en una negociación era un insulto. Cada vez que un trato se cerraba con palabras en lugar de con los puños, Scarfo veía debilidad. Y en las calles de Filadelfia, la debilidad era una sentencia de muerte. Era una diferencia que no se podía reconciliar, y a medida que Scarfo ascendía en las filas de la familia de Bruno, era solo cuestión de tiempo antes de que la tensión entre sus dos mundos explotara. El detonante de esa explosión se produjo una fría noche de marzo de 1980, cuando Bruno, el hombre que había gobernado la ciudad con la mano dura de la diplomacia, fue asesinado. La ciudad estaba en shock, sus bajos fondos sumidos en el caos, mientras corrían rumores sobre quién había orquestado el asesinato. Los rumores apuntaban a un joven Scarfo, cuya ambición se estaba volviendo imposible de ignorar. Para Nicky, esto no era un simple cambio de poder, era una oportunidad para hacer lo que siempre había planeado: destruir a la vieja guardia y tomar el control. La mafia de Filadelfia estaba a punto de tener un nuevo gobernante, uno cuyo reinado no se definiría por la moderación, sino por el terror. Bruno había sido una especie de visionario, manteniendo a la mafia alejada del ojo público, prefiriendo hacer sus negocios a puerta cerrada, lejos de la atenta mirada de la ley. Scarfo no tenía tanta paciencia. Quería poder, y lo quería ya. Con el asesinato de Bruno, se abrieron las compuertas. La batalla por la supremacía no solo era inevitable, sino visceral. Scarfo no se conformaba con ser un simple soldado raso. Quería ser el padrino. El submundo de Filadelfia, antaño gobernado por un hombre diplomático, ahora estaba bajo el mando de una despiadada fuerza de la naturaleza. El derramamiento de sangre fue rápido y frecuente. Scarfo no era hombre que postergara sus deseos, tomaba lo que quería con una eficiencia salvaje. No perdía tiempo en eliminar a cualquiera que representara una amenaza para su gobierno. Quienes alguna vez lo admiraron como soldado, ahora observaban con horror cómo destrozaba la esencia misma de la familia mafiosa que habían conocido. El liderazgo de Scarfo no se basaba en la lealtad, sino en el miedo. No se seguía a Nicky Scarfo porque se quisiera, sino porque no hacerlo significaba la muerte. Su ascenso al poder fue veloz, tan violento como inevitable. No solo mató a sus enemigos, sino que los aniquiló. Familiares, antiguos aliados, incluso viejos amigos. Nadie estaba a salvo del régimen de terror de Scarfo. Se volvió contra cualquiera que mostrara la más mínima vacilación, contra cualquiera que no lo venerara como el nuevo rey. A Scarfo no le importaban las alianzas, solo le importaba el poder, y para conservarlo, necesitaba silenciar a quienes se atrevieran a desafiarlo. Pero la ciudad no era solo delincuencia, sino también negocios, y Scarfo era un hombre de negocios. Cuando no estaba asegurando la muerte de sus enemigos, construía su imperio, su visión de futuro, una brutal expansión del control. Atlantic City, antaño una ciudad turística en decadencia, se convirtió en el centro de su imperio. En 1976, Nueva Jersey legalizó el juego, y la oleada de riqueza que le siguió fue irresistible. Para Scarfo, no se trataba solo de gestionar casinos, sino de poseerlos, controlarlos con mano de hierro. Apuntó al desarrollo de los casinos
con la misma frialdad calculadora que lo había llevado a masacrar a sus enemigos. Equipos de construcción, sindicatos, funcionarios municipales, todos eran peones en su juego. Había visto cómo la construcción del nuevo horizonte de casinos de Atlantic City resurgió como un ave fénix de sus cenizas, y Scarfo quería su parte. Sabía que el hormigón bajo los nuevos casinos albergaría un río de dinero, y él tenía el poder de dirigir ese flujo. No solo quería un lugar en la mesa, sino ser el dueño de la mesa. Así que, con la ayuda de su sobrino, Philip Leonetti, creó Scarfo Inc., una constructora que rápidamente se convirtió en la única opción para cualquier promotor que buscara despegar su proyecto. Los contratistas que no querían pagar el impuesto de la mafia vieron sus proyectos estancados, sus trabajadores en huelga, sus permisos denegados. La influencia de Scarfo no solo se extendía por las calles, sino a todos los niveles empresariales. Atlantic City se convirtió en su terreno de juego, y quienes se atrevieran a oponerse a él pagarían el precio más alto. Pero Scarfo no se conformaba con unos pocos contratos de construcción. Estaba metido en todo: sindicatos, casinos, hoteles, incluso el narcotráfico. Scarfo controlaba los sindicatos mediante el miedo, utilizando sus relaciones con funcionarios corruptos y empresarios turbios para imponer su influencia. La ciudad era suya, y no iba a dejar que nadie lo olvidara. Sin embargo, hombres como él no ascienden sin consecuencias. La brutal forma de hacer negocios de Scarfo, su disposición a matar a la mínima, empezó a crear grietas en su imperio. No tardó mucho en que incluso sus hombres de mayor confianza empezaran a cuestionarlo. Nicky Scarfo era un hombre que exigía lealtad, pero no la retribuía. Sus allegados, hombres que una vez lucharon a su lado, empezaron a comprender la aterradora verdad. Nicky Scarfo no era un hombre en quien confiar. Sacrificaría a cualquier cosa para mantener su poder, incluso su propia sangre. El sobrino de Scarfo, Leonetti, empezó a comprender la cruda realidad sobre el hombre al que una vez había idolatrado. El hombre que le había enseñado las artes del hampa se estaba convirtiendo en un monstruo. Y los monstruos no inspiran lealtad, inspiran miedo. En el mundo del crimen organizado, la lealtad es moneda de cambio. Y Nicky Scarfo estaba en la ruina en ese aspecto. Su despiadado desprecio por todos, incluso por sus allegados, le granjeó enemigos a cada paso. Su paranoia aumentó con el paso de los años. En un mundo donde la traición era la moneda de cambio para sobrevivir, Scarfo no tenía amigos, solo enemigos. Pero en el mundo de Nicky, los enemigos no se marchaban, sino que eran borrados. Su camino, de gángster de poca monta a jefe de la mafia de Filadelfia, no estuvo marcado por el triunfo, sino por el terror. El imperio de Scarfo se construyó sobre las tumbas de sus enemigos, pero también sobre la confianza que se desmoronaba de quienes lo habían seguido. Nadie, ni siquiera sus hombres más cercanos, estaba a salvo. Scarfo se había convertido en la personificación de todo lo que despreciaba, justo lo que se había propuesto destruir. Un tirano, un monstruo, un hombre tan consumido por su sed de poder que había olvidado cómo gobernar. En cambio, gobernó a través del miedo, y al final sería su perdición. Su reinado apenas comenzaba, pero ya se estaba resquebrajando. Su control del trono sería cuestionado, y quienes le habían sido leales durante tanto tiempo estaban a punto de traicionarlo de la forma más horrible posible. Este era el principio del fin para Scarfo. Su ascenso al poder había sido rápido, brutal e imparable. Pero todo imperio construido sobre la violencia y la traición tiene fecha de caducidad, y la de Scarfo se acercaba.
El ascenso de Nicky Scarfo al poder en Filadelfia fue rápido, brutal y absoluto. A principios de la década de 1980, la ciudad no solo estaba bajo su control, era su imperio, un reino forjado a partir del miedo, la sangre y la confianza rota. No gobernó como su predecesor, Angelo Bruno, con paciencia y negociación. El reinado de Scarfo nació de la violencia, pura y simplemente. Fue un reinado que dejaría una huella sangrienta en la historia de la ciudad, una que atormentaría las calles y marcaría la memoria de quienes lo sobrevivieron. Scarfo entendía algo que la mayoría de los hombres desconocían. El poder no se daba, se tomaba. Y para tomarlo, había que eliminar a cualquiera que intentara detenerte. El método de diplomacia calculada de Bruno tuvo su valor en el pasado, pero en el mundo de Scarfo, esos métodos estaban obsoletos. Scarfo quería más que respeto, exigía miedo. El miedo mantenía a los hombres leales, el miedo los doblegaba a su voluntad. Bajo el mando de Scarfo, la mafia de Filadelfia se convirtió en una máquina de destrucción, una que funcionaba a base de sangre e intimidación. Esto ya no era una familia, era una zona de guerra, un campo de batalla donde la traición era la única regla, y la supervivencia dependía de quién pudiera golpear con más fuerza. Su primer acto como jefe fue una declaración de guerra. Scarfo borró cualquier rastro de lealtad a las viejas costumbres, empezando por los más allegados al círculo de Bruno. Su guerra no era solo contra forasteros, sino contra su propia familia. Hombres que antes eran aliados de confianza se convirtieron en enemigos. Scarfo no se limitaba a eliminar amenazas. Se centraba en erradicar cualquier cosa que pudiera recordarle su debilidad. Incluso sus viejos amigos, a los que una vez llamó hermanos, ahora eran desechables. Scarfo no veía la lealtad como algo que cultivar, sino algo que se forjaba mediante el terror. Era una ecuación brutal. Scarfo tenía un problema. Lo mató. Pero pronto comenzó a comprender que su sed de poder lo había convertido en algo mucho más siniestro de lo que jamás había imaginado. No solo sus enemigos le temían, sino también sus propios hombres, sus confidentes más cercanos. Corrían rumores en las calles. Nicky Scarfo era un hombre en quien no se podía confiar. Lo mismo que le había permitido ascender al poder, la absoluta ausencia de moral. Ahora se estaba volviendo en su contra. La paranoia comenzaba a consumirlo. En su afán por el dominio total, Scarfo necesitaba extender su poder más allá de Filadelfia. No solo era el jefe de la mafia de la ciudad, quería abarcar toda la costa este. Atlantic City, que antaño había sido una ciudad turística en decadencia, se había convertido en un floreciente centro de riqueza con la llegada del juego legalizado. Para Scarfo, esto no era solo una oportunidad, sino un campo de batalla. Rápidamente dejó claro que nadie ganaría $1 en Atlantic City sin rendirle homenaje. Fundó su propia constructora, Scarfo Inc., y los promotores inmobiliarios más poderosos de la ciudad no tuvieron más remedio que contratarlo a él y a sus hombres. Scarfo estaba en cada rincón del auge de los casinos, desde el hormigón vertido para los nuevos hoteles hasta los sindicatos que controlaban la mano de obra. Pero su afán no se limitaba a los negocios. El mundo de Scarfo era uno donde la lealtad se compraba con sangre. Su sobrino, Philip Leonetti, era su mano derecha, su confidente más cercano. Pero incluso Leonetti, quien había crecido idolatrando a su tío, comenzó a ver la crudeza del reinado de Scarfo. Una cosa era dirigir un imperio criminal y otra muy distinta convertirse en un tirano. Los métodos violentos de Scarfo, su insaciable sed de dominio, hacían que incluso sus allegados cuestionaran su lealtad. A medida que el imperio de Scarfo crecía,
también lo hacían sus enemigos. Había rumores de disensión entre sus soldados. Hombres que antes lo consideraban un rey, ahora estaban aterrorizados por su temperamento brutal e impredecible. Empezaron a temer que el reinado de Scarfo no se tratara solo de poder, sino de control absoluto e implacable. Y en el mundo del crimen organizado, hombres como Scarfo nunca se limitan a controlar, o se someten o desaparecen. Su paranoia alcanzó su punto álgido cuando se volvió contra uno de sus aliados más fieles, Salvatore Testa, una figura en ascenso en la familia. Testa era hijo de un viejo amigo de Scarfo, Philip Chicken Man Testa, quien había ayudado a Scarfo en su ascenso al poder. Testa era muy querido, carismático y leal a ultranza. Tenía el potencial para ser un líder por derecho propio, pero Scarfo no podía permitirse eso. La idea de que Testa pudiera algún día ocupar su lugar, o peor aún, desafiarlo por el control, era una amenaza que Scarfo no podía permitirse ignorar. La caída de Testa no se debió a una deslealtad, sino a una venganza personal. El verdadero motivo del asesinato no fue una amenaza al liderazgo de Scarfo, fue una traición de otro tipo. Salvatore Testa había roto su compromiso con la hija de Chucky Merlino, uno de los aliados más cercanos de Scarfo. Para Scarfo, esto no era solo un desaire personal, sino un desafío a su autoridad. En la mafia, desobedecer a los superiores no era solo una violación de la lealtad, sino una declaración de guerra. Y para Nicky Scarfo, la única solución a cualquier problema era la muerte. La decisión de eliminar a Testa no se tomó de forma fría y calculada. Nació del corazón de la locura de Scarfo, un hombre tan alejado de los valores de la lealtad que empezó a ver traición donde no la había. Scarfo ordenó su ejecución, y en septiembre de 1984, Testa cayó en una trampa de los hombres de su propio tío. La traición fue total, y el asesinato de Salvatore Testa se convirtió en uno de los momentos más infames de la historia de la mafia de Filadelfia. El joven que había sido protegido de Scarfo yacía muerto, aniquilado por el hombre que había prometido protegerlo. Así era el reinado de Scarfo, un mundo donde la lealtad no significaba nada, y el miedo lo era todo. Las calles de Filadelfia estaban bañadas en sangre, y Nicky Scarfo era quien blandía el cuchillo. Su mundo era un mundo de luchas de poder interminables, y cualquiera que no estuviera con él estaba en su contra. Ni siquiera sus aliados más cercanos podían escapar de su ira. El imperio de Scarfo no se construyó sobre la base de la confianza, sino sobre la traición, la paranoia y una sed implacable de dominio. En la mente de Scarfo no existían los amigos, solo existía el miedo. Y al final fue ese miedo, precisamente lo que convirtió a Scarfo en el hombre más poderoso de Filadelfia, lo que lo desbarataría todo. Las grietas en su imperio empezaban a hacerse visibles. Sus acciones le creaban más enemigos que aliados, y cada enemigo que se hacía era otro clavo en el ataúd de su reinado. La sed de poder de Scarfo era insostenible, y el mundo que había construido mediante la violencia estaba al borde del colapso. El reino del terror que Nicky Scarfo había construido con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse de maneras que nadie, ni siquiera el propio Scarfo, podría haber predicho. Y cuando eso sucediera, la violencia, la paranoia y la muerte dejarían una cicatriz en la ciudad que nunca podría borrarse. El día que estalló la tormenta, Nicky Scarfo no sintió la primera gota de lluvia, solo sintió el trueno. Su imperio, construido sobre el terror y sostenido por el miedo, comenzaba a tambalearse. La violencia que lo había llevado a la cima comenzaba a desmoronar los cimientos mismos de su poder. Los muros de su imperio, antaño invencibles e inquebrantables,
ahora crujían de tensión. Los hombres que una vez le habían jurado lealtad, aquellos que se habían doblegado a todos sus caprichos, ahora se miraban con desconfianza. Scarfo había alcanzado la cima de su dominio, pero como todo imperio construido sobre sangre, el suyo era frágil, y el momento de la verdad se acercaba. No eran solo las amenazas externas lo que preocupaba a Scarfo, sino también la creciente insatisfacción dentro de su propia familia. A medida que su reinado se convertía en sinónimo de brutalidad, incluso quienes le habían sido leales durante mucho tiempo comenzaron a sentir el peso de su tiranía. Su sobrino, Philip Leonetti, antaño su fiel mano derecha, empezó a cuestionar el precio de su éxito. Scarfo había construido un imperio a base de derramamiento de sangre. Pero, ¿era ese realmente el precio del poder? Leonetti, criado para admirar el legado de la familia, ahora se ahogaba en un mar de dudas. El hombre que antaño había sido un símbolo de la fuerza de Scarfo, un futuro capo por derecho propio, comenzó a ver las grietas que otros habían ignorado durante mucho tiempo. Incluso los capitanes más leales de Scarfo, los hombres que habían cumplido sus órdenes sin rechistar, empezaban a sentir el frío mordisco del miedo. Salvatore Testa, el joven y carismático caporegime que antaño se había considerado el heredero de Scarfo, había muerto. Asesinado por su propio tío, en un acto brutal que conmocionó incluso a los miembros más acérrimos de la mafia. Para Scarfo, la muerte de Testa era un sacrificio necesario, la eliminación de una amenaza a su trono. Pero para sus hombres, era señal de algo mucho más siniestro. Scarfo se había convertido en un hombre que no solo eliminaba a sus enemigos, sino que mataba a cualquiera que pudiera rivalizar con él, incluso a aquellos que antaño habían sido sus aliados más fieles. La paranoia de Scarfo había alcanzado un punto álgido y comenzaba a contagiar a toda su organización. Se oían murmullos en las calles, susurros que llegaban a oídos tanto de las fuerzas del orden como de las bandas rivales. Nicky Scarfo ya no era el hombre al que temían. Era el hombre al que despreciaban. Su reinado de terror había pasado de ser un símbolo de poder a un símbolo de caos inestable. Incluso la mafia, que prosperaba gracias al orden y la estructura, comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de las incesantes exigencias de lealtad de Scarfo. Y Scarfo lo sentía. Los muros se cerraban sobre él. Pero Scarfo no se retiró. No huyó. En su mente solo había una opción: matar o morir. Así que, como un hombre acorralado, arremetió. Convirtió a sus enemigos en blancos y a sus aliados en amenazas potenciales. Quienes lo habían apoyado ahora se encontraban en la línea de fuego. Cuantas más grietas aparecían, más violenta se volvía su respuesta. Cada susurro, cada acto desleal, por pequeño que fuera, se enfrentaba a una violenta represión. El liderazgo de Scarfo no consistía en mantener la lealtad, sino en infundir miedo en todos. Su imperio, ahora construido sobre las cenizas de la amistad, se mantenía unido solo por las cadenas de hierro de su propia locura. Sin embargo, a pesar de todo su poder, había grietas que ni siquiera Scarfo podía ver. Se había convertido en un tirano, y los mismos hombres que habían estado más cerca de él comenzaban a conspirar contra él. La creciente oleada de disidencia había llegado a un punto crítico, y era solo cuestión de tiempo antes de que el puño de hierro de Scarfo cediera. Los hombres que una vez se habían arrodillado ante él comenzaban a buscar una salida. Sabían que no podían derrocarlo por completo. No eran tontos, pero siempre había una manera de derrocar a un tirano, y esa manera a menudo comenzaba con un susurro al oído correcto. La paranoia de Scarfo finalmente lo llevaría a tomar medidas drásticas.
Empezó a sospechar que sus propios hombres, sus aliados más cercanos, trabajaban a sus espaldas. Ya lo había visto antes. La lenta erosión de la confianza, las sutiles maniobras que alteraban el equilibrio de poder. Scarfo, el hombre que una vez fue un soldado en las calles, ahora vivía su peor pesadilla. Darse cuenta de que su reinado estaba cimentado sobre arena. Los cimientos que lo habían mantenido en pie durante tanto tiempo se desmoronaban bajo sus pies. A medida que su poder se debilitaba, Scarfo empezó a encerrarse en sí mismo. No solo estaba perdiendo el control de su imperio, sino también de su propia mente. Ya no podía distinguir entre amenazas reales e imaginarias. Sus decisiones se volvieron cada vez más erráticas. Se convirtió en el títere de su propia paranoia, aislando a posibles aliados, arremetiendo contra quienes una vez le habían sido leales y sin piedad ante quien siquiera insinuara deslealtad. Scarfo se hundía en un infierno que él mismo había creado, un hombre atrapado por sus propios miedos. Pero la tormenta que Scarfo había desatado estaba lejos de terminar. Mientras se agazapaba tras sus muros de violencia e intimidación, sus enemigos, tanto antiguos como nuevos, se acercaban. Y no eran solo las amenazas internas las que preocupaban a Scarfo. El FBI, la única fuerza que nunca pudo controlar por completo, lo estaba maniatando. Las autoridades lo habían estado buscando durante mucho tiempo, pero Scarfo siempre había logrado mantenerse a la vanguardia. Ahora, sin embargo, la soga se apretaba. Su imperio, antaño un imponente edificio de miedo, era ahora un castillo de naipes desmoronado. El otrora dominante Scarfo ya no era el titiritero. Se había convertido en el títere. Sus hilos eran manejados por la paranoia, el miedo y los fantasmas que él mismo había creado. Su imperio se le escapaba y era incapaz de detenerlo. Su obsesión por controlarlo todo lo había llevado por un camino de autodestrucción, donde cada movimiento solo servía para cavar su propia tumba más profunda. Y entonces, justo cuando la tormenta alcanzaba su punto máximo, surgió una nueva amenaza, una proveniente de su propia familia, la muerte de Salvatore Testa, un acto que Scarfo creía que consolidaría su control del poder. Había creado un vacío, y en ese vacío apareció un nuevo rival, John Stanfa, miembro de la mafia de la vieja guardia, un hombre cuya lealtad a la organización era incuestionable. Stanfa había sido paciente, esperando el momento oportuno, el momento en que el imperio de Scarfo se tambaleara, y ese momento había llegado. Stanfa no necesitaba luchar contra Scarfo en las calles. No necesitaba derramar sangre. Solo necesitaba la más mínima grieta en la armadura de Scarfo, el más mínimo indicio de debilidad. Y Stanfa lo encontró. La lucha interna, la paranoia, el creciente descontento, todo se volvió demasiado para que Scarfo pudiera manejarlo. La mafia, una vez unificada bajo el brutal gobierno de Scarfo, era ahora una organización fracturada y desarticulada. Stanfa vio su oportunidad y la aprovechó. Con calculada precisión, comenzó a recuperar lo que Scarfo había robado con tanta violencia. Pero incluso en su peor momento, Scarfo seguía siendo peligroso. Un animal herido es el más letal. Sus enemigos, tanto dentro como fuera de su familia, lo subestimaron a su propio riesgo. Scarfo aún no había terminado, pero el final era inevitable. La tormenta que se había estado gestando durante tanto tiempo, finalmente estaba llegando a su clímax. En el mundo del crimen organizado, nadie es realmente intocable. Y Nicky Scarfo estaba a punto de aprender esa lección a las malas. Nicky Scarfo siempre había prosperado a la sombra de la violencia y el poder, pero la oscuridad ya no era una aliada, sino una jaula.
A medida que su imperio de sangre y miedo seguía creciendo, también lo hacía la asfixiante garra de la paranoia. La confianza, antes inquebrantable, de Scarfo, ahora parecía frágil, como un hombre aferrado al borde de un precipicio, a un paso de caer en un abismo que él mismo había creado. Las mismas tácticas que lo habían convertido en rey, las purgas despiadadas, las ejecuciones rápidas y brutales, ahora se sentían como cadenas que lo arrastraban a una prisión mental donde todos, incluidos sus aliados más cercanos, eran traidores en potencia. En los días dorados de su reinado, Scarfo había sido intocable. Sus manos estaban manchadas de sangre, pero esas manchas eran una insignia de poder. El miedo era su moneda. La lealtad se compraba con la muerte, y quienes no se doblegaban a su voluntad aprendieron rápidamente a temer las consecuencias. Pero ahora algo había cambiado. La confianza, antes un bien que Scarfo atesoraba como un rey con oro, se estaba convirtiendo en algo raro y frágil. Incluso su sobrino, Philip Leonetti, quien había sido su mano derecha, era ahora una fuente de sospecha. Scarfo veía enemigos por todas partes, sus hombres, su familia, sus amigos. Y en este mundo, la paranoia no era solo un sentimiento, era un arma que Scarfo manejaba con la misma brutalidad que lo había llevado a la cima. La sensación de traición lo carcomía como un hambre constante. Cada palabra dicha a puerta cerrada, cada susurro en las sombras, se convertía en una amenaza. La mente de Scarfo, antes aguda y calculadora, ahora estaba nublada por el miedo. ¿En quién se podía confiar? La pregunta lo perseguía como un fantasma. Había pasado años construyendo un imperio sobre los cadáveres de sus enemigos, pero ahora parecía que cada aliado, cada hombre que alguna vez le había jurado lealtad, era un asesino en potencia al acecho. Y Scarfo, antaño un maestro de la manipulación, ahora se encontraba superado por sus propios pensamientos, atrapado en un laberinto de su propia creación. La muerte de Salvatore Testa, su otrora amado protegido, fue el punto de quiebre. El asesinato fue rápido, frío y aparentemente necesario. Pero para el círculo íntimo de Scarfo fue un símbolo de algo mucho más oscuro, el desmoronamiento del tejido que había mantenido unido su imperio. Testa había sido leal, había sido uno de los suyos, y aún así fue ejecutado sin vacilación. ¿Para qué? ¿Para demostrar algo? ¿Para eliminar una amenaza inexistente? La verdad no importaba. La muerte de Testa fue el catalizador que desató una ola de miedo e incertidumbre en la familia. Fue el principio del fin. El imperio de Nicky Scarfo se había construido a costa de hombres que le temían. Pero ahora, esos mismos hombres cuestionaban su propia supervivencia. En las calles corrían rumores de que Scarfo se había vuelto inestable. Ya no era el jefe mafioso calculador que antes respetaban. Ahora era un tirano, un loco que veía traición en cada rincón. Sus enemigos estaban por todas partes, pero también sus amigos. Nadie estaba a salvo del implacable escrutinio de Scarfo. Hombres que habían derramado su sangre por él, ahora se preguntaban si su lealtad valía el precio de la muerte. A medida que su imperio perdía control, Scarfo comenzó a fortalecerlo con aún más brutalidad. Ya no solo eliminaba enemigos, sino a cualquiera que pensara diferente. Cada hombre, mujer y niño de su mundo se había vuelto prescindible. Su imperio, construido sobre el miedo, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propia violencia. Scarfo sentía las grietas bajo sus pies. Ya no era el rey del inframundo, era un prisionero de su propia creación. Su obsesión por el control comenzó a consumirlo. Cada acción, cada decisión, no la tomaba por necesidad, sino por la desesperada necesidad de mantener la ilusión de poder.
Observó cómo sus hombres desconfiaban de sus órdenes, cómo empezaban a cuestionar el camino que les estaba guiando. Observó cómo susurraban a sus espaldas, cómo dudaban antes de cumplir sus órdenes. Scarfo había gobernado con puño de hierro, pero ahora su puño temblaba. Y en este mundo, la debilidad no era solo un defecto, era una sentencia de muerte. Mientras tanto, el mundo de violencia sin fin de Scarfo comenzó a derrumbarse. A medida que su paranoia se intensificaba, también lo hacía su temeraria necesidad de purgar a cualquiera que amenazara, incluso remotamente, su dominio. La mafia de Filadelfia, que antaño había sido una familia organizada de ladrones y asesinos, era ahora un reflejo destrozado de lo que era. No solo los enemigos de Scarfo estaban siendo aniquilados, sino también su propia familia, sus propios hombres. La lealtad inquebrantable que exigía era ahora una fachada, a punto de resquebrajarse. La necesidad de Scarfo de controlar cada aspecto de su imperio lo llevó a tomar decisiones que distanciaron incluso a sus seguidores más fieles. En el mundo del crimen organizado, la lealtad lo es todo, pero Scarfo la estaba destruyendo a un ritmo mayor al que podía construirla. Quienes lo habían acompañado desde el principio, hombres como Nick el Cuervo, Caramandu, quien antaño había sido un ejecutor, un soldado leal, ahora le daban la espalda. En el mundo de Scarfo, los hombres no solo desertaban, desaparecían. Ya fuera por muerte o traición, Scarfo se aseguraba de que cualquier indicio de deslealtad fuera castigado con rapidez y con extremo prejuicio. Su reinado de terror le estaba pasando factura, pero la paranoia de Scarfo no tenía límites. Incluso la idea de que un hombre abandonara su organización, lo abandonara, era suficiente para enfurecer a Scarfo. Se convirtió en lo que siempre había despreciado: un dictador, un tirano. Y su paranoia era su única compañera. Pero incluso mientras Scarfo destruía a los mismos hombres que lo habían creado, sentía que su fin se acercaba. Las autoridades apretaban el cerco. El FBI, que durante mucho tiempo había sido un depredador silencioso en el fondo del imperio de Scarfo, ahora actuaba contra él. La mafia había sido un juego del gato y el ratón con la ley durante décadas. Pero ahora el gato se acercaba demasiado. Scarfo siempre había logrado ir un paso por delante, pero ahora sus propios miedos, su propia traición, comenzaban a agrietar su armadura. Las autoridades habían reunido pruebas suficientes para derribarlo. Pero más que eso, tenían algo que Scarfo jamás podría haber predicho: un hombre de sus propias filas dispuesto a traicionarlo. Al final, no fue la ley la que derribaría a Scarfo. No fueron las escuchas telefónicas ni la vigilancia del FBI lo que auguró su perdición. Fue su propio imperio del miedo el que se volvió contra él. Sus hombres, antes leales y leales, finalmente se habían hartado. Scarfo los había presionado demasiado, los había obligado a seguir una línea que solo los conducía a la destrucción. Su paranoia, su necesidad de control, lo habían vuelto más vulnerable que cualquier adversario. Había destruido la misma lealtad que lo había hecho poderoso. El otrora poderoso rey de Filadelfia se había convertido en un hombre destrozado, aferrándose a su imperio con manos temblorosas. Su reinado se desmoronaba, sus propios hombres se volvían contra él, y Scarfo solo podía observar cómo todo por lo que había luchado, todo lo que había construido, se le escapaba entre los dedos como arena. El imperio que una vez había sido temido, ahora estaba hecho trizas. Scarfo se había convertido en una sombra del hombre que una vez fue, un desastre paranoico, que no podía escapar de las consecuencias de sus propias acciones monstruosas. Su reino se desmoronaba, y no le quedaba a nadie a quien culpar excepto a sí mismo.
y el fin se acercaba, estuviera preparado o no. No era solo la mafia la que se estaba volviendo contra él, sino el mundo que había construido. Y como comprendió Scarfo, la verdad era evidente. La casa que el miedo había construido se derrumbaba por su propio peso. Para cuando Nicky Scarfo comprendió la magnitud de su caída en desgracia, ya era demasiado tarde. Su imperio, antaño una fuerza en expansión que había sacudido ciudades y aterrorizado a la humanidad, se desmoronaba ante sus ojos. Las grietas eran demasiado profundas, la lealtad demasiado fracturada y la paranoia demasiado asfixiante. Los brutales métodos de Scarfo, su insaciable sed de dominio, su afán por silenciar hasta el más mínimo atisbo de deslealtad, habían desencadenado una cadena de acontecimientos que ninguna violencia podía detener. Lo que una vez lo había hecho poderoso era ahora la soga que se cerraba sobre su cuello. Fue la ironía de todo aquello lo que más lo marcó. Nicky Scarfo, el hombre que una vez caminó por las calles de Filadelfia como un rey, no temía a nada, ni a la ley, ni a ningún rival, ni siquiera a sus hombres más cercanos. Pero ahora eran esos mismos hombres, esos soldados que habían derramado su sangre por él, los que se habían convertido en sus enemigos más peligrosos. La misma sangre que había derramado para construir su imperio, ahora serviría como la tinta para escribir su caída. No sería el FBI quien lo derrocaría, ni las familias rivales de Nueva York, ni la ley lo que lo arruinaría. Era la traición. Las semillas de la destrucción de Scarfo se habían sembrado mucho antes de que sus enemigos comenzaran a conspirar. La traición no llegó con una confesión susurrada ni con un acto manifiesto de desafío. Surgió silenciosa e insidiosamente desde el seno de su propia familia. La lealtad que Scarfo había exigido a quienes lo rodeaban había sido hueca desde el principio. Hombres como Philip Leonetti, su propio sobrino, habían presenciado de primera mano la creciente locura. Leonetti, antaño su aliado más cercano, había visto las grietas en el liderazgo de Scarfo y cómo el comportamiento errático de su tío llevaba a la familia al abismo. Y pronto, no solo la ley se cernía sobre Scarfo, sino los rumores de sus hombres más cercanos que ya habían visto suficiente, que sabían que el fin estaba cerca y decidieron actuar antes de que Scarfo pudiera atacar primero. La traición más devastadora provino de Nick, el cuervo Caramandu, quien había sido el ejecutor de Scarfo, su verdugo, quien se aseguraba de que la sangre corriera cuando Scarfo la exigía. Caramandu había jurado servir a Scarfo con lealtad inquebrantable. Pero como todos los hombres, tuvo su punto de quiebre. La necesidad de matar de Scarfo, su paranoia y sus despiadadas purgas lo llevaron al límite. El hombre que había cumplido las órdenes de Scarfo sin rechistar, finalmente tomó una decisión: cambiar de bando. Y cuando Caramandu cambió de bando, fue el fin de todo. Caramandu no solo entregó a Scarfo a las autoridades, sino que lo convirtió en una sombra del hombre que una vez fue. Nicky Scarfo ya no era el hombre que dirigía un poderoso imperio criminal. Era un hombre con enemigos por todas partes, un hombre cuya propia sangre había decidido que sobrevivir significaba traicionar al mismo hombre que les había dado todo. El impacto fue insoportable. Los cimientos del imperio de Scarfo, antes construidos sobre sangre y miedo, ahora se desmoronaban bajo el peso de la traición. La ley no necesitaba mover un dedo. Su imperio se había vuelto contra sí mismo, y Scarfo se había quedado solo. A medida que los informantes comenzaban a dar un paso al frente, y uno tras otro, sus hombres de mayor confianza eran eliminados como ratas huyendo de un barco que se hunde. Scarfo se vio atrapado en el juego más peligroso de todos.
un juego donde todos jugaban por su propia supervivencia, y a nadie le importaba ya la lealtad. Leonetti, su sobrino, el hombre más cercano a él, ahora se distanciaba. La traición de Leonetti fue lenta, pero brutal. Se había convertido en el ejemplo perfecto de hasta dónde podía llegar un hombre cuando ya no temía a su tío. Scarfo le había enseñado que la lealtad lo era todo, pero ahora veía la dolorosa verdad. La lealtad solo dura mientras sirve a un propósito mayor. Y para Leonetti, ese propósito había cambiado. Ahora Scarfo no era solo el jefe, sino el perseguido. Su imperio, su propia vida, estaba en peligro, y ya no eran las calles de Filadelfia las que lo amenazaban, sino su propia sangre, su familia. Los mismos hombres en quienes había confiado no solo le habían dado la espalda, habían recurrido a las autoridades, al FBI, y les habían ofrecido todo lo que Scarfo había hecho. Cada crimen, cada asesinato, cada trato sucio. Les dieron a las autoridades la clave de su destrucción, el golpe final a su reinado de terror. Scarfo, siempre superviviente, intentó resistir. Atacó con una furia que paralizó incluso a sus hombres más leales, pero para entonces era evidente para todos que su reinado había terminado. Las autoridades habían reunido pruebas suficientes para derribarlo. Caramandu, Leonetti y otros comenzaron a hablar libremente, revelando los secretos que Scarfo se había esforzado tanto por ocultar. Los muros se habían derrumbado. La tormenta se acercaba a él, y Scarfo, el otrora temido jefe de la mafia, ya no podía escapar de lo inevitable. Su caída no fue solo resultado de sus métodos violentos, sino la culminación de años de manipulación, promesas incumplidas y confianza destrozada. Scarfo cometió el error de asumir que el poder conllevaba control absoluto. Pero lo que no comprendió fue que, en un mundo construido sobre la traición, esta es inevitable. Sus hombres se habían tomado en serio sus lecciones, pero las habían aprendido mejor que él. Nicky Scarfo, quien una vez controló las calles con mano de hierro, ahora era un hombre destrozado, enfrascado en una lucha contra las mismas fuerzas que una vez había dominado para llegar a la cima. Su paranoia, antes una herramienta para sobrevivir, se había convertido en su perdición. Se había rodeado de hombres que le temían, pero nunca lo respetaban de verdad. Y cuando llegó el momento de elegir entre la lealtad y la supervivencia, decidieron salvarse. Para cuando la ley llegó para Scarfo, no era solo el FBI llamando a su puerta, sino los fantasmas de sus propias acciones, la traición de los mismos hombres sobre los que había construido su imperio. Su reino del miedo era ahora un castillo de naipes, y los vientos de la traición lo habían derribado todo. El nombre de Scarfo, antes susurrado con reverencia y miedo, ahora se pronunciaba con lástima y desdén. El reino del terror que había forjado con tanta meticulosidad había terminado. Y al final, no fueron las balas ni las esposas lo que lo destruyó, sino el silencio vacío de la traición, la hueca comprensión de que quienes una vez lucharon por él, sangraron por él y mataron por él, finalmente habían decidido que ya no valía la pena. El imperio que Nicky Scarfo había construido tan despiadadamente se había derrumbado desde dentro, y lo único que quedaba en pie era un hombre, destrozado y solo, traicionado por el mundo que había construido. Al final, la caída de Nicky Scarfo fue una trágica danza de destrucción inevitable, el lento desmoronamiento de un hombre que una vez dominó las calles de Filadelfia, solo para ser destrozado por las mismas fuerzas que había manipulado tan cruelmente. Había pasado su vida viviendo bajo el código de la supervivencia, la violencia, la traición y la creencia de que el poder provenía del miedo. Pero al final,
no fue el miedo lo que lo consumió, sino el peso de sus propias decisiones, las consecuencias de una vida construida sobre relaciones rotas, lealtades fracturadas y una ansia ciega y destructiva de control. Nicky Scarfo había sido intocable, el hombre más temido de la ciudad, un padrino que infundía respeto mediante el terror. Pero ese imperio, antaño imponente y formidable, se había derrumbado bajo la implacable presión que él mismo había forjado. La traición se había infiltrado en cada uno de sus movimientos, en cada decisión. Los cimientos de su gobierno, la lealtad que tanto había exigido, se habían convertido en el instrumento mismo de su destrucción. Su propia familia, aquellos en quienes más confiaba, se habían vuelto contra él. Su sobrino, sus soldados, sus aliados más cercanos, todos lo habían entregado a la ley. Sus testimonios desmantelaban el imperio que había dedicado décadas a construir. Los mismos hombres que una vez habían derramado su sangre por él, ahora testificaban en su contra ante el tribunal. No fueron las balas las que acabaron con Scarfo. No fue el FBI ni las familias rivales. Fue la paranoia que le nublaba la mente, la creciente desconfianza que había vuelto incluso a su propia sangre en su contra. El imperio de Scarfo no solo fue destruido por la violencia, sino por su incapacidad para mantener cualquier tipo de conexión humana. En un mundo donde la confianza es la moneda de cambio, Scarfo la había malgastado. Se había ganado demasiados enemigos, había quemado demasiados puentes y había distanciado a demasiados hombres que una vez le juraron lealtad. Y en un mundo de crimen organizado, la lealtad lo es todo. Scarfo lo había olvidado y, al hacerlo, selló su propio destino. Cuando finalmente condenaron a Scarfo, su caída fue tan dramática como su ascenso. El otrora temido jefe de la mafia, el hombre que había gobernado Filadelfia, codicia y ambición desenfrenada. El tiempo que Scarfo pasó en prisión, el último capítulo de una vida que antaño había estado llena de promesas y terror, estuvo marcado por una profunda sensación de aislamiento. El hombre que una vez fue el centro de su mundo, que inspiraba lealtad y miedo, ahora estaba solo, olvidado por muchos, salvo por las voces de los pocos que aún hablaban de él con el peso de la historia. Su imperio, construido sobre la sangre de sus enemigos y el miedo de sus aliados, se había convertido en polvo, y con él, el propósito de Scarfo. El hombre que había gobernado un imperio ahora se encontraba viviendo a la sombra de su pasado. Un hombre sin propósito, sin poder, sin el respeto que una vez inspiró. El aislamiento era ensordecedor, pero no era nada comparado con el vacío que dejaba el vacío de su propia alma. En los años siguientes, la vida de Nicky Scarfo se convirtió en poco más que una nota al pie en la historia de la mafia de Filadelfia. El otrora poderoso padrino, que había grabado su nombre en los anales de la historia criminal, era ahora solo un nombre más en una larga lista de tiranos caídos. Su funeral, cuando llegó, fue un triste reflejo del hombre en el que se había convertido. No hubo dolientes, no hubo grandes procesiones, ninguna muestra de lealtad. En cambio, solo había sillas vacías, vacías y frías, llenas de los fantasmas de un pasado que hacía tiempo que había sido abandonado. Los hombres que una vez lucharon por él, que una vez le temieron, se habían ido. Muertos, en prisión o viviendo en las sombras, tratando de olvidar al hombre que los había llevado a la ruina. Cuando Nicky Scarfo murió en prisión el 13 de enero de 2017, su fallecimiento estuvo marcado por la indiferencia. Su vida, que una vez estuvo llena de violencia, ambición y poder, terminó en silencio. Su legado fue de destrucción, una advertencia para quienes buscaban construir sus imperios sobre los huesos de otros. Scarfo había sido un rey,
pero los reyes que gobiernan a través del miedo suelen ser los primeros en caer. Y al final, el legado de Scarfo no fue de respeto ni poder, sino el de un hombre cuya propia ambición lo consumió. En los años siguientes, su nombre se pronunció con poco más que un encogimiento de hombros, un recordatorio de un tiempo lejano. Para la ciudad de Filadelfia, para las calles que una vez fueron su dominio, Nicky Scarfo se había convertido en un fantasma, una figura del pasado. Y con el paso de los años, incluso los susurros de su reinado comenzaron a desvanecerse, perdidos en el viento del tiempo. Había construido su imperio con sangre, pero al final, esa sangre arrasó con todo por lo que había trabajado. El imperio se derrumbó, la lealtad se hizo añicos, y Nicky Scarfo, el padrino antaño temido, desapareció de las calles que una vez gobernó, un rey olvidado en un mundo que había avanzado. La vida de Nicky Scarfo, una trágica historia de ascenso y caída, es un duro recordatorio de que el poder, cuando se construye sobre el miedo y la traición, es efímero. Su nombre aún resuena en los libros de historia, pero ahora es el eco de una advertencia. La historia de un hombre que se elevó demasiado alto, fue demasiado lejos y lo perdió todo. El imperio de Scarfo, antaño una fuerza a tener en cuenta, ya no existe, y con él, el hombre que intentó controlarlo todo. Al final, la vida de Nicky Scarfo no fue una historia de victoria. Fue la historia de un hombre que lo tuvo todo, pero en su afán por más, lo perdió todo. Un rey sin reino, un padrino sin familia, un hombre solo. Y en el silencio de su muerte, su legado quedó sellado, no en la gloria del poder, sino en la trágica irrevocabilidad de una vida consumida por su propia oscuridad.